La falta de atención está impactando a la generación Z. Explica eso. Yo creo que nosotros estamos teniendo un problema, no solamente la generación Z, de las últimas generaciones, un problema de infoxicación, digamos. Es como una intoxicación de información, donde nosotros tenemos en segundos diversas fuentes, muchísimas informaciones, y eso en nuestro cerebro genera toda una serie de dopaminas, y al final nos volvemos adictos a esa dopamina, sin hacer nada, sin ningún tipo de esfuerzo. Tenemos nosotros una constante dosis de dopamina que nos hace, como dice la palabra, adictos a la sobreinformación. Entonces, ¿qué pasa? Señores, antes nosotros podíamos retener, ustedes que están en los medios sociales, ¿verdad? Retener a un oyente en 30 segundos. Ahora se está hablando de que para captar la atención de un joven es de 6 a 8 segundos. O sea, y no la tiene entera. Y tú no la tienes entera. O sea, tiene que ser un tema muy interesante para captar su atención. Entonces, nuestra atención está muy dispersa por todo el tema del multitasking y de la diversa fuente. Y la omnicanalidad. Entonces, a ver, ¿cómo nosotros podemos hablar de concentración cuando tenemos tanta fuente de distracción? Entonces, ese es el problema que nosotros estamos viendo. Yo no me quiero ir a un diagnóstico de que hay más trastorno por déficit de atención y de hiperactividad, aunque lo veo más en consulta que antes. Pero definitivamente nosotros sí tenemos una generación que está subiendo con muchos síntomas característicos de un trastorno por déficit de atención. ¿Y cómo está trabajando entonces esta generación? Porque hay un problema. La generación Z, ¿qué edad tiene actualmente? Andan por los 26, 27 años. Menos todavía. O sea, por 25. Ya tienen un cuarto de siglo. O sea, al menos ya terminaron la universidad, son licenciados. Exacto. Están en los trabajos. ¿Cómo trabajan? Aquí hay algo importante. Como nosotros hemos crecido bajo un efecto microondas, de que... ¿Cuál es ese efecto? El efecto que todo lo tengo rápido. Entonces, es difícil. Me gustó ese, el efecto, no lo había oído. El efecto microondas. Sí, y creciendo bajo una hiperconectividad de que todo lo que deseo lo tengo rápido. Probablemente muchas personas antes, para tener una información, tenían que caminar hacia una biblioteca y buscarla. Nosotros tenemos mucho placer en segundos. O sea, podemos obtener mucha dopamina en segundos. ¿Qué pasa entonces con el ambiente laboral? Que a la vez, y esto quizás estoy mezclando temas, pero es muy importante saberlo, crecemos con una cultura de que merecemos todo. Entonces, si yo estoy manejando un equipo, tengo que saber manejar qué generación yo estoy guiando y liderando. Son personas que tienen alta rotación, porque ya quizá no aguantan, que eso es algo muy positivo en una parte, lo que un colaborador aguantaba antes, quizá 30 años en una institución, donde yo necesito tener múltiples beneficios. O sea, ahora se está hablando de un sueldo emocional, que no solamente es ofrecerte dinero, sino ofrecerte un paquete donde yo cobre tu interés, o sea, yo capte tu interés todo el tiempo. Eso retiene a un colaborador, incluyendo la parte de que puede trabajar remoto y demás. Entonces, es otra generación donde nosotros tenemos que captar su atención, retenerla, y por lo tanto también tenemos una alta rotación de personal en las empresas que tienen la generación millennial y Z. Vuelve atrás con el sueldo emocional. Explícame eso bien. Por ejemplo, ahora se habla, a mí me contratan, te pongo un ejemplo, como consultora en una organización. Y me dicen, mira, Mónica, analízame mi personal para ver qué yo tengo que darle a ellos, a la generación, a los millennials, a la generación Z, para retenerlos. Que no sea dinero. Eso es la investigación del sueldo emocional. ¿Qué te motiva a ti? Bueno, mira, a mí me motiva trabajar en mi casa. Muchas, por ejemplo, desarrolladores jóvenes, muy pocos desarrolladores se quedan en su casa, se quedan presencial trabajando en la oficina. Entonces, ya vamos hablando de un sueldo emocional, donde hay muchos convenios, que eso me lo encuentro muy positivo, con centros de salud mental y las empresas, donde tú vas y yo te doy un porcentaje, o sea, yo le cubro un porcentaje de terapias al colaborador. Entonces, todo eso va motivando al colaborador a quedarse en la empresa y no cambiar de trabajo. Pero fíjense todo esto, nosotros tenemos que antes, la generación de antes era sueldo y esa es tu realidad. Gasolina, si acaso. Y si era una muy buena institución como el Banco Central, por ejemplo, te le pagaba la escolaridad a tus hijos. Exactamente. Y tenía mucho beneficio. En la cultura de management, ¿verdad? Moderno, es tratar de sacar el mayor provecho a ese recurso humano que tú estás empleando
Porque necesariamente el mismo incentivo no funciona para todos. Hay quienes tienen una motivación Exactamente. intrínseca, que quieren que los promuevan, que quieren crecer dentro de la empresa. Hay otros que su motivación es plenamente extrínseca, que solamente les Exactamente. interesa quizá lo monetario, pero hay otros que tienen una motivación trascendental, que quieren hacer un trabajo en el que impacte en su entorno. Entonces, si yo le ofrezco Exactamente. dinero a Jenny, que tiene una motivación trascendental, quizás eso no la motive a dar lo mejor de ella. Entonces yo, haciendo ese estudio de ese pago sentimental, ¿fue que dijiste? Emocional. Un sueldo emocional. Entonces yo puedo sacarle el mayor provecho a esas Exactamente. personas y hacer lo que se sientan conforme en el trabajo que están desarrollando. Exactamente, porque volviendo al tema, por esa, exactamente esa misma razón, para yo captar la atención de esa generación, de nuestra generación, yo tengo que tener es como una carpeta de beneficios. ¿Por qué? Porque estamos muy dispersos. Y eso no necesariamente, o sea, no es malo. Pero cuando hablamos desde la parte de la tecnología, que es muy buena, pero mal utilizada o utilizada de más, entonces nosotros podemos, y lo veo en consulta cada rato, tú ves que se disparan la tasa de ansiedad y depresión. ¿Por qué? Porque si yo estoy insegura, yo no sé si lo han visto como en la sociedad, yo estoy insegura, cojo mi celular. Estoy ansiosa, cojo mi celular. Entonces de repente, o estoy muy feliz y puedo también coger mi celular. De repente toda la regulación emocional conlleva el uso del Se convierte en del una celular. muletilla. Entonces, por eso es que te dicen, busca cuál es el detonante. Exactamente. ¿Qué te está haciendo agarrar tu celular cada 5 segundos? ¿En qué Exactamente. momento que tú agarras el celular? Porque tú estás teniendo una conversación, te ponen un tema incómodo y tú en vez de seguir mirando a la persona, agarras el celular y ya usas eso para disipar la atención. Entonces, Exactamente. eso hace muchísimo daño y nos aleja de enfrentar los problemas. Exactamente. Y nos estamos convirtiendo en personas y en una generación evitativa. Exacto. ¿Por qué? Porque nuestra atención está sobreestimulada, o sea, nuestro cerebro está sobreestimulado y a la vez no estamos afrontando lo que tenemos que afrontar. Y nos pasamos el tiempo en lo que debía ser entretenimiento, ahora se ha convertido en lo que hacemos todo el tiempo. Uno pasa Una dependencia. 2 horas en un loop de un contenido igual y lamentablemente eso no genera ningún tipo de crecimiento personal. Información no es aprendizaje en esta época. Exactamente. Para los que exactamente. nos escuchan Qué y no duro tú saben eres, cuáles Charlie. son, sí, para los que nos escuchan y no se acuerdan cuáles son las Excelente. generaciones Z, recuerden que nacieron entre el 1995 a Exacto, partir más o de menos. 1995 hasta el 2000. Son esa generación Z. En el caso de ellos que están trabajando y van cambiando de trabajo como cambiarse de ropa interior, esto, ¿qué les hace a ellos al momento de ver un currículum para su selección? ¿Es positivo o es negativo? Porque tú me dices a mí, vamos a buscar el currículum de Celine Méndez, que tiene una generación como la mía. O sea, nosotras somos contemporáneas. Tienen unos trabajos estables de, bueno, trabajó 7 años, 15 años en una empresa, 13 años, y tú le ves estabilidad. Sin embargo, ellos vemos que la generación Z va brincando y brincando y brincando. Pero y porque brincando. también es parte de una generación del De desapego. otra cosa, Es exacto. importante eso. ¿Cómo tú lo ves eso? Al momento de ser seleccionados para un trabajo, ¿esto es positivo o es negativo? De que tú me dices a mí, en 7 años ha estado en 6 trabajos, ¿cómo se ve esto? Fíjate algo, las reclutadoras, las empresas han tenido que cambiar de abordaje. Antes eso se veía mal, pero ahora hay una media de que si el colaborador te dura, el joven, 2 años en un trabajo y cambia a los 2 años y vuelve a cambiar a los 2 años, como una media, ¿verdad? Estamos hablando de una persona estable. Quizá en generaciones pasadas eso era una locura. O sea, las referencias de estabilidad cambiaron. Totalmente. O sea, nosotros Y tenemos yo tengo 4 que entender años. eso si voy a reclutar a una persona. Entonces, por eso es que la exigencia o el reto, mejor dicho, de la persona que contrata es muchísimo mayor. Porque si yo quiero que tú me dure más de 2 años, teniendo una persona estable, inclusive hasta estructurada, proactiva y demás, hay demasiada oferta, hay demasiadas empresas que ofertan cosas diferentes. Entonces, hay que entender que esta generación necesita, porque así nos criaron sobreestimulados. Y eso no lo podemos cambiar. Entonces, o las empresas se acomodan a generaciones mayores o cambian la cultura y entran en un tren de mejora continua. Esa es la realidad. Recomendaciones para aquellas familias, padres, hermanos y demás Empresas. familiares, Que empresas. tienen Z. Que tenemos, digamos, familiares que andan ahí en 20, 22, 25 y que tenemos nietos, nietas que andan en 2 años y ya te dicen, señores, la parte neurocientífica para que tengamos una idea. Miren, hay unos muñequitos, atención, padres, que son australianos, Bluey. Ah, claro. Sí, Bluey. Es como un carajito azulito. Un peluche azul. Como un peluchito azul, se llama Bluey. Para que tengamos una idea, búscalo, se lo recomiendan a todos los padres
como los únicos muñequitos que pueden ver los niños. Porque están hechos Wow. planos, sin mucho estímulo para sus ojos, sin mucho brillo, sin muchas cosas. Es como los muchachos, claro, son animados, los muchachos se mueven los personajes, pero son así. Y lo que se dice es, en el mundo del entretenimiento y de los cartones y de los dibujos animados, es que se hicieron, esos muñequitos se hicieron con el concurso de un gran panel de neurocientíficos para cómo responder, enfrentar el tema de la televisión, de los celulares y los niños. Se llaman, búscalo, se llama así el personaje, Bluey. Pero realmente es una preocupación y saludamos con mucho, aplaudimos que tú hayas traído un tema aquí tan interesante. Por eso queremos escuchar las recomendaciones finales tuyas, sobre todo para las familias. Porque las empresas tienen cómo pagar consultores para hacer todo lo que quieran sobre estos temas. Ahora, las familias solamente dependen de buscar un video en YouTube. No, y muchos padres que hijos le están diciendo, me voy de ese trabajo, sin ellos tener el sustento para decirle, no, pero ¿cómo te vayas ahora si tú no tienes con qué pagar la universidad? Y los jóvenes de esta generación dicen que me voy. Y rompí. Exactamente. Y fuera. Fíjense algo, yo creo que mi primera recomendación a nivel individual es el autoconocimiento. O sea, el hacer como un diagnóstico propio de qué tan dependiente yo estoy a mi celular, a la tecnología, etcétera. Y comenzar a poner límites. Inclusive, y para contar un testimonio rápido, yo me di cuenta que las notificaciones de mi celular me estaban causando ansiedad. Primero por el tipo de trabajo que tengo. O sea, no puedo usar el celular todo el tiempo. Ponlo en silencioso. Entonces yo quité todas las notificaciones. Eso me ha costado mucho. O sea, a nivel de que hay muchas cosas que se me escapan y demás. Pero para yo poder tener mi salud mental y defenderla, cada vez que yo tengo el celular volteado y me llega una notificación, Te pone nervioso. ya el sistema nervioso, o sea no dispara. es demónica, Se se pone en dispara, alerta, se claro. pone en alerta. Entonces, es apagar toda la notificación y dejar la más importante. Quizás mi esposo, mi mamá, ahí están. Eso es algo que nosotros tenemos de forma de individuo, ver qué cosas yo puedo tomar. Un mecanismo de protección. De protección y de afrontamiento. Importante lo que mencionábamos ahorita. ¿De qué yo estoy escapando en la dependencia al celular? O sea, si cada vez que socialmente yo me pongo incómoda, nerviosa, me avergüenzo o me siento ansiosa y triste, voy al celular, ya yo sé que estoy fomentando una adicción. No, te jodiste. Exactamente. No, Entonces, te jodiste. Claro, es una adicción. Así mismo. Que puede, o sea, como toda adicción, perdemos el control. Entonces, si llegué a ese punto, entonces es necesario buscar ayuda. A nivel familiar, tanto por la generación que va subiendo, es importante, sobre todo en los niños, nosotros estamos modelando a una generación que va subiendo. Entonces, si yo estoy sentada en un restaurante con mi familia y yo soy la primera que usa el celular y mi pareja también, hay una desconexión primero emocional y conductual. Entonces, eso es lo que mi hijo aprende, de alguna manera. Entonces, si también quiero calmar la hiperactividad o la actividad constante que tiene mi hijo. Y se lo das como si fuera una paleta. Exactamente. Mira tu paleta. El celular, dependiente. mira tu paleta. Exacto. Entonces, cuando llega la adolescencia, no le puedo decir que suelte ese celular, porque yo lo volví dependiente. No, celu dependiente. Exactamente. Entonces, importante también, ya cuando estamos trabajando con adolescentes, es que la familia, como padres, esa inconstancia o esa rapidez, yo debo no proveerle a mi hijo todo. Y eso es muy importante, porque cuando un padre viene con escasez, dice, yo no quiero que mi hijo repita eso. Pero es necesario que nosotros como jóvenes aprendamos a manejar la frustración. Y para eso es no tener todo lo que yo deseo. Y aprender a que las cosas llevan procesos y llevan tiempo. Yo creo que esa es mi recomendación. Pero si tengo temas de infoxicación, de dependencia del celular o a la tecnología, es importante buscar ayuda.